Bien, iniciando pues las competencias generales del geriatra, debe conocer fisiología del envejecimiento, síndromes geriátricos, manejo al final de la vida, gerontología preventiva, la habilidad de dar una atención basada en el paciente, sobre todo en casos complejos como es la multimorbilidad, la fragilidad, la discapacidad, la capacidad de cuidar a los ancianos a través de todos los niveles asistenciales, desde el hospital, el residencial o el domicilio, manejarse en un equipo interdisciplinario, tratar de ofrecer los mejores cuidados a las personas mayores y la habilidad de manejar todos los adultos mayores heterogéneos, como son desde los robustos hasta los frágiles y dependientes. Y así lo que debe tener o hacer un geriatra, pues manejar los casos complejos, dar consultas o segundas opiniones, ser el líder en el manejo de guías clínicas, manejo de unidades especializadas, investigación, educación, proveer atenciones especializadas, y esto pues es en grande, ¿no? Pero en este artículo que nos ponen como el súper especialista, los lugares en donde el geriatra tiene un impacto o un campo de acción en educación, que en este momento no lo vamos a desarrollar, en el área hospitalaria, en el área de atención a largo término, en el ambulatorio y pues en el área de final de la vida. Se nos presenta la situación aguda y el lugar donde se pueda atender esta situación aguda, las unidades geriátricas de agudos, los cuidados de soporte domiciliario. Si es una situación subaguda, en el hospital de día, en las unidades de recuperación funcional, en las unidades de hospitalización domiciliaria, en las unidades de convalecencia, o si se nos presenta una situación crónica en un centro de día, en la residencia, en la consulta externa o en unidades de larga estancia. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es, estas competencias son en todos los niveles asistenciales, centrando la funcionabilidad como un eje central, mantener la autonomía y la medicina centrada en la persona, evitar la discapacidad, educar, liderar, dar consejería, integrar y adaptar el entorno y el cuidador, y todo visto desde la perspectiva del curso de vida. Y así vemos que en la unidad de atención de agudos, el geriatra debe brindar cuidados individualizados, realizar las PGI enfocadas en función y cognición, visitas interdisciplinarias frecuentes, prevenir los eventos iatrogénicos, revisar los medicamentos de alto riesgo, prevención, proveer intervenciones y tratamientos de acuerdo a las expectativas del paciente y la familia, evitar las intervenciones de alto riesgo y tratamientos futiles. Además, incorpora el estado cognitivo y conductual en la toma de decisiones, maneja los síndromes geriátricos existentes, mitiga los factores de riesgo para síndromes geriátricos, dar rehabilitación temprana para la prevención del deterioro funcional, evaluar las necesidades de la terapia física ocupacional, hacer lo del alta programada, coordinar esa transición de esa alta y evaluar al cuidador. En las unidades de recuperación funcional o unidades de mediana estancia, se realiza igualmente la valoración funcional, sobre todo en las actividades de la vida diaria. Se valora pues la velocidad de la marcha, el riesgo de caídas, la cognición, la conducta, las alteraciones del estado de ánimo, evaluar la polifarmacia, el soporte social y económico, realizar un plan de cuidados con objetivos en tratamiento y ser capaz de coordinar el trabajo en equipo. En el hospital de día geriátrico, igualmente pues hacer la valoración geriátrica integral en ancianos frágiles,
poder intervenir oportunamente y precozmente, como dar este tratamiento adecuado con el objetivo de prevenir el ingreso hospitalario, dar tratamiento y rehabilitación activa con el fin de que el paciente mantenga su autonomía, coordinar el equipo transdisciplinario y realizar la capacitación del cuidador del paciente. En el grupo de equipos interconsultores hospitalarios, y ahí pues tenemos la evidencia con los grupos del manejo de pacientes con cáncer, se realiza, se manejan los pacientes con necesidades médicas y sociales complejas, se desarrollan intervenciones para manejar los pacientes ancianos vulnerables o frágiles, se realiza la organización geriátrica integral, se participa en el alta programada, se ayuda a optimizar el sistema de soporte social y se prepara al paciente y a la familia a la transición de estos por los niveles asistenciales. Se reconocen los síndromes geriátricos, sobre todo el delirio, identificar los medicamentos de riesgo para iatrogenia, evaluar y modificar los riesgos de otras complicaciones, el manejo pre y postoperatorio, y se trabaja en equipos interdisciplinarios para evaluar las necesidades y asegurar que los recursos optimizan el manejo del paciente. En la atención domiciliaria, realizar visitas modificando la evaluación al medio domiciliario, la seguridad del paciente hay que evaluarla, referir a los pacientes a cuidados domiciliarios adecuados y servicios de acuerdo a la patología, maximizando la posibilidad de mantenerlo en el domicilio, se evalúa el nivel del estrés del cuidador y utilizar las redes de apoyo comunitarias y asegurar la coordinación de las mismas. En el servicio de urgencias, se reconoce la presentación atípica de las enfermedades, se maneja la pluripatología, la polifarmacia, se realiza una evaluación funcional, cognitiva y social y una evaluación geriátrica integral adaptada al entorno del cuarto de urgencias o en la área de urgencia. En las unidades de larga estancia, se debe, en las competencias del geriatra, es individualizar el cuidado del paciente considerando su pronóstico, su comorbilidad, las preferencias del paciente y del cuidador. Evaluar los criterios médicos y los recursos disponibles para realizar la transferencia de estos pacientes a unidades de agudos, manejo de situaciones que se dan en las unidades de larga estancia, como son la pérdida de peso, la deshidratación, los trastornos de deglución, la agitación, los problemas de conducta y la polifarmacia. Manejo de los problemas agudos en unidades de larga estancia se puede hacer a través de vía telefónica, coordinar las transiciones y siempre teniendo en cuenta la funcionalidad. Otros campos de acción, la consulta externa fuera del primer nivel, en donde se da la consulta externa post-egreso, las integradas a equipos superespecializados, por ejemplo, de ortogeriatría. Se participa en sesiones de consenso, hospitalización domiciliaria, telecuidados, care, programas especializados de oncogeriatría, cardiogeriatría y también el área gerencial. Y terminamos. Bueno, antes que nada, lo que pasamos primero fue como iniciar con una propuesta. Claro que todas las competencias del geriatra probablemente sean mayores a las que vimos, sin embargo, todos los campos de acción que más usamos, que vimos, unidad de media estancia, larga estancia, etcétera, etcétera, y los del futuro son los que quisiéramos que propuestas para poder desarrollarlos ya más ampliamente cuando se escriba, como el e-care, la medicina, la telemedicina o teleasistencia, como se llame en cada lugar, que son cosas que nos veremos cada vez más en el geriatra, que todavía no sabemos cómo las competencias adecuadas para ellas. Una también cosa muy importante, que una pequeña omisión en los campos que tratamos, la nutrición también es una de las competencias, no dirigirla, pero coordinar con el equipo transdisciplinar la nutrición y los cuidados del paciente de robusto a frágil o de frágil y viceversa. Tienen dos cosas, no sé si alguien más del grupo quiere comentar algo. Luis Cornejo. Me parece excelente la forma en que usted ha presentado
competencia. Lo único que yo agregaría y que de repente no lo vi por la rapidez de la diapositiva era tanto en el nivel agudo como en el nivel crónicos, reconocer al paciente al final de la vida para los cuidados paliativos, y en el nivel de agudos, en el crónico también reconocer los turnos de la nutrición, porque por lo menos en mi país es muy frecuente la desnutrición y pasa desapercibida, inclusive en el obeso sarcopénico. Tenemos una pregunta desde el Perú. Mi pregunta es, ellos han hecho una muy buena revisión sobre las competencias de propuesta, pero yo tengo dudas si ellos, la mayoría de América Latina, tienen los campos clínicos o los niveles asistenciales como para entrenarse en esas competencias, y si tienen a los tutores a ese nivel. Por ejemplo, han prestado a la mayoría de ellos por una residencia geriátrica, por una unidad de rehabilitación funcional. Sus universidades tienen tutores en esos niveles. Todos tienen un hospital de día geriátrico. Esto ya está listo para ser generalizable a toda la región. A ver, saludos, Pacho. Somos conscientes que la realidad de América Latina es completamente diversa. Hay áreas como Costa Rica en donde sus niveles asistenciales están muchísimo más coordinados y casi completos, y otras áreas como mi país, en Panamá, en donde quizás tengamos uno o dos, y no necesariamente liderizados por geriatras. Yo creo que la intención de esto era poner los parámetros iniciales para poder saber por qué trabajar y tratar de llegar a, porque no, o sea, no, es algo para comenzar en otros lugares donde no hay nada. Margarita, sí, es un punto de partida perfecto. De hecho, el consenso del grupo es este, porque de diversas nacionalidades, de diversas experiencias educativas, no hemos tenido todo ese bagaje de conocimiento, y sin embargo en la experiencia lo estamos trabajando, y por esa experiencia es este resumen que hemos hecho. Algunos solo hacemos interconsulta, algunos solo hacen medicina primaria, algunos solo hacen... Entonces, el ideal tal vez no vaya a ser formar un geriatra para todas estas especialidades, pero sí que el mismo que se está educando, que sepa la realidad a la cual va a ir, y entonces ahí enfocarse qué es lo que va a retomar de lo mejor, ¿sí?, en su universidad o donde tenga su plan. Santiago Polino, ¿tenías algo más? Breve para pasar a otro. Creo que es muy importante, como decía el doctor Leocadio, pues, hacer las bases, aunque no sean reales todavía en Latinoamérica, pero al hacerlas ideales, y tener en cuenta de que en algunos lugares sí los tienen todos estos. Hay lugares en México que tienen todo, hay lugares en México que no tenemos nada, ¿sí? Pero de todos modos siempre tenemos que conocer lo ideal para tratar de llegar a ello. Sí, yo también coincido con el grupo. Creo que lo más importante, no podríamos presentar una propuesta que no tenga los parámetros máximos, si se puede decir, a los cuales quisiéramos llegar, independientemente de que no tengamos en las realidades. Tengamos en cuenta, yo siempre evoco a decir, sumémonos cada uno de nosotros 20 años más. Yo creo que en 20 años más muchos ya no estaremos acá y otros pasaremos a otras etapas. Entonces, y esa es la realidad. Entonces, si nosotros no lanzamos propuestas de avanzada, entonces las futuras generaciones la van a ver difícil, porque cada vez posicionar estos temas es difícil. Por ejemplo, yo conversaba con el doctor Ben en la mañana y me preguntaba, ¿quién de los geriatras de la región hay un geriatra ministro? Hay un geriatra líder de los programas educativos que van a poder cambiar currículas en las universidades. En mi país, por ejemplo, hasta ahorita quien lidera el cambio de todo lo que es las currículas en los diferentes programas educativos son internistas, reumatólogos, no hay un geriatra. Entonces,
¿cómo vamos a poder lanzar algo que de repente no sea visionario, ¿no? Yo creo que sí deberíamos lanzar algo que sea visionario y cada país en un futuro, de acuerdo a su grado de desarrollo, va a poder ir implementando y se le va a hacer más fácil a las futuras generaciones. Muy bien. Tengo una pregunta acá, regreso contigo, Patricia, y terminamos. Bueno, más es un comentario, ¿no? Yo soy en Perú, ¿no? Los únicos que tienen servicios geriátricos implementados son las Fuerzas Armadas, pero ellos atienden, por ejemplo, en Perú al 5% de la población, ¿no? Entonces el Ministerio de Salud y Salud atiende al otro 80-90%. Nosotros, yo trabajo en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, de alguna manera laboro en el Hospital Cayetano, que está al costado, que es un hospital docente. Tenemos 13 residentes de geriatría, por ejemplo. No tenemos servicio estructurado con niveles asistenciales. Si quisiéramos que existiera eso, no haríamos geriatría. Lo que nosotros estamos tratando de adecuar, por ejemplo, que hagamos agudos. Entonces los residentes van a los pisos de medicina interna y siguen al paciente desde que ingresa a emergencia hasta que sale de alta y posalta. Recién acabamos de estructurar una unidad de ortogeriatría funcional dependiendo del trauma. De alguna otra manera estamos tratando de adecuar nuestra realidad para que la geriatría siga creciendo. Muchas decisiones son políticas, esperemos que pronto en Perú estas políticas mejoren. Ahora, por ejemplo, el doctor Varela, que es el geriatra más reconocido en Perú, probablemente sea el rector ahí de la Universidad Cayetano Heredia y tengamos cursos de pregrado y posgrado y de repente pueda mejorar estos servicios, ¿no? Gracias. Patricio, bueno, listo. Solamente yo felicito al grupo por haber colocado las competencias. Nosotros con experiencia en Ecuador comenzamos entre comillas de cero y ahora sí tenemos el hospital de atención integral adulto mayor en donde tenemos geriatras formados en España y ahí tienen la unidad de mediana estancia, tienen la unidad de agudos, tienen la hospital del día, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál es la finalidad? Que nuestros estudiantes mañana cuando ellos salgan del posgrado tengan el conocimiento para que ellos vayan a hacer lo que nosotros hemos hecho, porque si es que yo no puedo, olvídate. Entonces felicitaciones al grupo porque esa es la visión que todos tenemos que tener en cada país, en cada región, ir a la pelea, no nos queda otra. Gracias, Patricio, y terminamos con Cristina con un comentario muy pertinente, como siempre, con Roteña. Me ha gustado mucho cómo ha organizado el grupo por campos de acción las distintas competencias, pero queda un matiz más, porque si vemos, la mayoría de las competencias se han citado en pregrado, se repiten muchas, se superponen. Entonces queda un nuevo matiz y es hasta qué nivel, que la diferencia está en el nivel. ¿Qué nivel y cómo lo hacemos y cómo lo evaluamos? Y cómo lo transmitimos. Sí, es un poquito lo que nos decían ayer, la pirámide esta del nivel de conocimiento, cómo no invadir tanto las competencias de los de abajo como los de arriba, y cómo articular perfectamente bien pre, postgrado, etc. Lamentablemente se ha acabado el tiempo.